Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor. Le voy a presentar en este momento la exposición de Extensión y Desarrollo Rural a cargo de la estudiante Sonerido Bein Arias, mi persona. Bien, la exposición que me tocó a mí se trata del libro titulado Liderazgo en la Educación Rural con Enfoque Territorial. Este libro es hecho por Wilson Acosta Valderón, que es de la Universidad de La Salle, y Nadia Catalina Ángel Pardo, perteneciente a la Fundación Empresarios por la Educación. Este libro tiene un enfoque que busca transformar la educación rural, adaptándola a las necesidades y particularidades de cada territorio. Fomentando el liderazgo colectivo de parte de las comunidades y una gestión participativa que ayude en el desarrollo sostenible de estas mismas. Bien, vamos a hablar primeramente de la evolución de la educación rural en Colombia. Ya sabemos que la educación rural en Colombia ha sido digamos que un diálogo constante debido a que ha estado marcada de forma grave por el conflicto armado. Primeramente vamos a hablar de la escuela expansiva a la competitiva. Este tránsito de la escuela expansiva a la competitiva nos muestra cómo los territorios rurales que han sido marcados históricamente por la violencia, el despojo de tierras, la ausencia real del Estado, y que con los procesos de paz que se vienen dando recientemente, cómo surgen las oportunidades de transformar estos territorios y de transformar este panorama en el que viven. Aquí la educación rural se presenta como una herramienta clave para reconstruir las sociedades y restituir los derechos y generar oportunidades en la comunidad. Vamos a hablar luego del conflicto a la construcción de paz. Bien, la escuela expansiva de los años 50, digamos que a los años 80, estuvo enfocada en aumentar la cobertura educativa, o sea, que más personas tuvieran educación, sin atender lo que es la calidad y la pertinencia de qué tipo de educación necesitaban estas personas. Y dejó fuera a gran parte de la población rural que no cumplía estas características. Luego hubo un giro estratégico más o menos en los 90 que replanteó la función de la escuela hacia el desarrollo humano y la productividad rural. Aquí se tenía un poco más en cuenta lo que es la calidad. Finalmente, la escuela competitiva del siglo XXI que busca calidad y equidad, que integra lo que son las tecnologías, pruebas estandarizadas y los modelos flexibles. Tercero, tenemos de liderazgo directivo individual al distributivo. Tradicionalmente el liderazgo pues en las escuelas rurales se entendía como una función jerárquica, ¿no? Que lo hacía, digamos, que un solo representante como tal. Concentrada pues en lo que son los rectores, los directivos o también en los docentes que podían ejercer este rol. El tránsito de esto refleja cómo ha pasado de esta jerarquía a un liderazgo distributivo donde las decisiones, responsabilidades y muchas cosas más se toman ya no solo en una persona, sino entre docentes, familias, los mismos estudiantes y otras personas de la comunidad. Y en el cuarto tenemos de la burocracia a la gestión distribuida, donde vamos a hablar que algo parecido como en el anterior, la gestión escolar en el pasado estaba pues basada en modelos burocráticos, económicos, centralizados y totalmente autoritarios, con políticas nacionales que eran bastante pues injustas, digámoslo así. En este nuevo modelo pues se intenta que estas gestiones dejen de ser exclusivas como en el anterior de los directivos y se conviertan en responsabilidades de la comunidad que los beneficien a ellos mismos y que piensen en sus necesidades. Bien, educación rural con enfoque territorial. Aquí hay 4 fundamentos conceptuales que debemos tener en cuenta. Primeramente, lo que es la nueva ruralidad, donde hay superación de la dicotomía tradicional, donde hablamos de ya no una ruralidad como tal, sino de un contexto rural-urbano. Reconocimiento de la diversidad del campesino colombiano en identidades, culturas y prácticas, donde hablamos que la persona que vive en estos lugares rurales se tiene que ser reconocida de otras formas y no solo como campesino, etcétera, sino que hablamos de
de reconocer a las personas como tal y en estas comunidades y en estas gestiones. También tenemos educación y territorio, donde la educación no como actividad aislada, sino como proceso en, con y para el territorio. Entonces, hablábamos en la anterior diapositiva que la educación tiene que pensar no solo en cómo se dicta y en cómo se hace, sino en para qué y la calidad de esta y qué enseñanza les deja a estos territorios rurales. Énfasis en el aprendizaje situado que genera pertenencia y participación. Si el aprendizaje tiene una calidad correcta, si el aprendizaje es lo suficientemente bueno, va a generar pertenencia sobre esta educación y participación en la toma de decisiones y todas las gestiones anteriormente mencionadas. Seguimos con los fundamentos conceptuales, hablando de la educación rural con enfoque territorial, que es más que todo el tema principal, donde hablamos de la pertinencia con las particularidades de cada entorno rural, porque no todos los entornos rurales son iguales, algunos necesitan otros contextos, algunos están llenos de agua, algunos son más selváticos, entonces necesitamos incluir todas estas características para que también haya una pertinencia del territorio. Articulación entre educación, identidad local y visiones del mundo comunitarias. Pues en esto lo dice solo, hay que articular a las entidades educativas junto con lo que es el territorio como tal. Liderazgo y gestión escolar distribuidos, donde hablamos de que el liderazgo como capacidad colectiva más allá de las posiciones jerárquicas que habíamos comentado en alguna diapositiva, donde se necesita que en estas comunidades rurales el liderazgo y la educación sean de todas las personas y sean responsabilidad de todos y no solo de uno. Hablamos también de gestión escolar como proceso participativo para la transformación territorial, que es de dónde salen los líderes, mejor dicho, estamos formando líderes, estamos formando comunidades que sientan pertinencia sobre su territorio y sobre todo lo defiendan. Siguiente. Bien, hallazgos de experiencias exitosas, voy a hacerle un zoom aquí a la tablita. Primeramente hay que tener en cuenta que estas experiencias provienen de 6 instituciones educativas ubicadas en territorios rurales de Colombia con condiciones deficientes como el conflicto armado, migración, diversidad cultural, la minería ilegal o aislamiento geográfico. Bien, aquí tenemos a las 6 instituciones que las podemos observar, no vamos a mencionar los nombres, su ubicación, departamento y los desafíos principales. Estas 6 instituciones son importantes porque presentan pues sus proyectos y nos dan a entender o nos muestran cómo este tipo de proyectos y este tipo de liderazgo pueden presentar a las instituciones educativas rurales como actores sociales relevantes que pueden tomar la iniciativa y dar buenas opiniones. También estos son procesos que dan continuidad al territorio escuela sin fronteras definidas. Hay co-creación frente a los problemas rurales y obviamente hay interés en estos problemas rurales. La importancia de las alianzas territoriales, esto es muy importante para este tipo de conflictos. Se entiende la pedagogía como motor de gestión territorial, lo que habíamos hablado hace un momento. El liderazgo está distribuido para decisiones más efectivas. Liderazgo como construcción de paz. Escuelas resilientes frente a las crisis humanitarias que están presentando. Como vimos en la tabla, ellos presentan bastantes problemas que son variados. Integración de saberes comunitarios, hay que mencionar que este proceso con estas instituciones pues fue no solo de la institución educativa sino de la comunidad y hay presencia de diálogo entre política educativa y territorio, que es lo más importante, ya que este documento, este libro se enfoca en que la academia se una con el territorio para formar estados de pertinencia territorial. Bien, la propuesta metodológica que se intenta
digamos que acoger, va por 5, digamos, ramas. Primero, lo que se puede intentar es reconocerse, modificar las concepciones sobre el territorio que se tiene y modificar las concepciones para que sea y se convierta en un espacio pedagógico. Además, identificar los retos específicos que tiene la comunidad rural e intentar no solo suplir las necesidades, sino también verificar en qué procesos pueden incluirse, en qué procesos educativos pueden incluirse estas necesidades. Segundo, implicarse, establecer lo que son vínculos activos entre la comunidad educativa y territorio, de lo que ya hemos hablado, un mapeo conjunto y construcción colectiva de visiones del futuro. Tercero, co-crear. Hablamos de materializar sueños colectivos mediante procesos participativos, lo que habíamos hablado de que las comunidades tienen que participar en esto y no solo un actor que sea de la academia. Fortalecer liderazgos distributivos, fortalecer a las personas y a los personajes para que a la vez que estos gestores integren su comunidad a la educación y crear condiciones organizativas. Como cuarto tenemos emprender, que son implementar planes con flexibilidad para adaptarse a los desafíos territoriales, que en algunas ocasiones son bastante amplios, pero la comunidad debe ver la capacidad de adaptar la academia a estos desafíos, celebrar tanto logros como aprendizajes derivados de dificultades. Y como quinto tenemos capitalizar, que es sistematizar conocimientos producidos durante la experiencia e institucionalizar procesos exitosos y proyectar nuevas iniciativas, como lo vimos anteriormente, donde nos muestran pues casos exitosos de escuelas colombianas que han podido hacer estos modelos realidad y que verdaderamente funcionan. Bien, para estas propuestas y para poder, digamos que realizar un cambio y una acción exitosa, digámoslo así, desde este libro, tenemos que enfocarnos en 4 ejes articuladores, ¿ok? Estos 4 ejes conectan el interior de la institución con las dimensiones de lo que es la vida territorial. Bien, sobre estos ejes articuladores hay que tener en cuenta que la ruta de educación rural con enfoque territorial que nos habla el libro, plantea que la escuela no puede estar desconectada en ningún momento del lugar del que habita, o sea, tiene que ser una interconexión. Para ello propone trabajar, como les dije antes, a partir de 4 ejes. El eje ambiental, el eje social, el eje productivo y el eje cultural, los cuales permiten integrar las asignaturas con los temas y realidades del territorio, generando aprendizajes que sean útiles, pertinentes y transformadores. Así, pues, la escuela o la academia como tal en estos territorios se convierte en clave del desarrollo social y sostenible, no solo enseñando contenidos básicos, sino también promoviendo la participación, el liderazgo y el arraigo con su territorio y la transformación en sí de la comunidad. Vamos a hablar primeramente pues del eje ambiental, donde se relaciona la escuela con el cuidado del entorno natural, cosa que estamos viendo actualmente debido al cambio climático, la biodiversidad y los recursos de cada territorio específico. Se promueve conciencia ecológica basada en la realidad del contexto en el que viven estos estudiantes, como el uso del agua, la protección de los ecosistemas, la agricultura, etc. Luego hablamos del eje social, donde vinculamos los contenidos educativos, los problemas sociales del territorio, convivencia, de pronto conflicto armado, organización comunitaria, etcétera, y los usamos para fortalecer los valores democráticos que tienen estos estudiantes, para fortalecer la participación ciudadana y reconstruir la sociedad o la comunidad como tal. Luego hablamos del eje cultural, reconociendo la diversidad de expresiones culturales que nos pueden traer estos territorios rurales, la identidad que hay en estos territorios, las diferentes lenguas, los saberes tradicionales que son muy importantes, y se busca que la escuela en el eje cultural sea un espacio donde se valoren este tipo de cosas y se dialoguen de forma abierta, especialmente en territorios indígenas, afrodescendientes o campesinos que tienen bastante cultura.
Por último, vamos a hablar del eje productivo, el cual integra los saberes sociales con las actividades económicas del territorio, como la agricultura, la pesca. Esto va a depender mucho pues, del territorio que estemos hablando. El objetivo de este eje es desarrollar capacidades para que estos estudiantes puedan aportar al desarrollo sostenible y económico de su propia comunidad. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, profesor.